Continuamos con nuestra sesión de aire acondicionado. Estábamos revisando en las sesiones pasadas las fallas más comunes que se pueden presentar en nuestros equipos chiller, y bueno, pues continuamos con las fallas que nos pudieran presentar nuestros compresores, ¿verdad? Y una de ellas es que nuestro compresor no carga o no descarga. No tiene succión y no tiene descarga. Alguna de las posibilidades que puede tener nuestro compresor, bueno, pues es el que las solenoides, nosotros sabemos que existen solenoides tanto de succión como de descarga, esas solenoides se hayan dañado. Y bueno, pues todos sabemos que para probar una solenoide, pues simplemente con un destornillador lo ponemos en la parte superior y oímos si esta solenoide está activando o no está activando. También debemos de revisar la señal que le llega a esta solenoide. Entonces es una de las probabilidades de cuando nuestro compresor no carga y no descarga, el que tengamos alguna falla en las solenoides. También lo que nosotros podemos tener es una falla en el mecanismo de descarga. Esto es, en los compresores reciprocantes, sobre todo es donde existen válvulas o flappers que nosotros conocemos, que pueden llegar a dañarse, bueno, pero ya por el uso o incluso por el golpe líquido pueden llegar a dañarse. Pero esto no quiere decir que únicamente los compresores reciprocantes. A los compresores scroll, igual si les regresa líquido, pueden dañarse, ¿verdad? Lo que es menos probable en el caso de un compresor centrífugo o un compresor de tornillos. Entonces, en este caso, bueno, pues lo que nosotros tenemos que revisar pues son los mecanismos de compresión y los mecanismos de descarga para verificar si nuestro compresor está funcionando de una forma adecuada. ¿Sí? Otra de las causas, otra de las posibles fallas que pudiera presentar es que, bueno, nuestro compresor esté haciendo mucho ruido o esté vibrando. Y aquí, bueno, pues una de las situaciones es que, bueno, la cimentación que tienen nuestros equipos de repente no es la adecuada. Entonces habría que revisar esta situación, pero también la alimentación, ¿verdad?, de aceite no es la adecuada. ¿Y esto qué provoca? Pues ustedes saben, la función del aceite es lubricar, reducir la fricción y así reduce el desgaste. Entonces nosotros lo que tendríamos que verificar en este caso del aceite es primeramente pues que la presión, ¿verdad?, de alimentación de aceite sea la correcta. Y pues muchas veces tenemos que ir al panel y revisar ahí la presión del aceite y la temperatura, porque recuerden que la temperatura pues reduce la viscosidad, y entonces si reduce la viscosidad el aceite se evacúa más rápido o se mueve más rápido del punto donde tiene que lubricar. También, perdón, algo que nosotros tenemos que hacer si tenemos mirillas en nuestro sistema, pues es ir y revisar si el refrigerante no lleva residuos de aceite o se ve burbujeo en él. Esto quiere decir que el aceite está siendo arrastrado al sistema. Por lo tanto, me estoy quedando sin aceite en el compresor y voy a tener otros problemas más adelante. Ese aceite se va a adherir en los tubos de los evaporadores, de los condensadores. Voy a tener suciedad y mi equipo va a perder la eficiencia. Entonces son situaciones que nosotros debemos de cuidar. También otra de las situaciones cuando nuestro compresor no carga o no descarga es que, bueno, pues podemos tener una falla, ¿verdad?, en lo que es la pues solenoide de carga. ¿Sí? Si decíamos, si esta solenoide no abre, pues simplemente el compresor no va a estar succionando, y ese es un riesgo muy grande porque mi compresor puede irse a una presión por debajo de cero, y entonces el compresor va a empezar a forzarse. Lo podemos detectar poniendo el amperímetro en la alimentación eléctrica, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a detectar que nuestro compresor no está succionando y por lo tanto se está sobrecalentando. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros hagamos la inspección en la operación de nuestras válvulas solenoides. También otra de las razones es que el mecanismo
de descarga pues no esté funcionando correctamente, y habría que buscar o buscar la solución para este mecanismo. Sí, entonces es bien importante que nosotros revisemos todas estas cosas. La alta presión de descarga, bueno, pues normalmente cuando nuestros equipos chiller o cualquier equipo de refrigeración presenta alta presión en la descarga, una de las razones más comunes es que nuestro equipo no no se le hizo un buen vacío, entonces tiene gases no condensables dentro del sistema, oxígeno, hidrógeno, entonces esto va a provocar que nuestro gas refrigerante no tenga la condición, ¿verdad? Y que pues presentemos para esto, bueno, pues nosotros tendríamos que ir al condensador, y ahí pues, normalmente nuestros equipos van a traer una válvula de purga, y nosotros tendríamos que purgar ahí nuestro sistema. En caso de que nuestros sistemas no traigan estas válvulas de purga, entonces bueno, pues tendríamos que extraer el gas refrigerante, ya saben, con todo el proceso de seguridad, teniendo un recuperador de refrigerantes, hacer un buen vacío en nuestro sistema, como ya lo comentamos, el triple vacío, haciendo vacío con nuestra bomba de vacío y midiéndolo en micrones, ¿verdad? Recuerden, tenemos que llegar a 500 micrones, hacer el primer vacío, romperlo con nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es gas seco y absorbe la humedad. Volver a hacer otro vacío, romperlo con nitrógeno, hacer un tercer vacío y ya lo rompemos con nuestro gas refrigerante. Entonces aquí pues ya no se generan esos gases no condensables, debido a que mi sistema ya está libre de humedad. Recuerden, la humedad en mi sistema puede provocar acidez en el aceite de nuestro compresor, y entonces nuestro compresor se va a ir a corto y bueno, pues se va a dañar. También algo muy común cuando nuestros equipos no o tienen más bien una presión alta en la descarga o en la presión de condensación, es que si tenemos condensadores enfriados por aire, tenemos algún problema en el ventilador, quizás el motor ya no tenga la velocidad adecuada, o el térmico o el termomagnético se haya disparado y ya no está funcionando nuestro ventilador, o perdió alguna aspa el ventilador y por eso no me está dando la cantidad de aire necesaria. En el caso de que nuestros condensadores sean enfriados por agua, pues muchas veces el mal tratamiento al agua de las torres de enfriamiento nos provocan muchas veces incrustación blanda, que es sal de calcio y magnesio, o incrustación dura, que es sal de sílice, y eso me va a servir como una capa aislante que no va a permitir que se haga la transferencia entre el gas refrigerante y el agua que nosotros estamos usando para lograr la condensación, ¿verdad? Entonces son puntos que nosotros tenemos que revisar. Como les decía, los ventiladores no operan, pues tendríamos que ir al interruptor, ¿verdad? De los ventiladores. Físicamente tendríamos que ir a ver si el motor no está quemado, si al ventilador le hace falta alguna aspa, y eso está provocando que la presión de alta en mi equipo, bueno, sea más alta. Y como ya lo platicamos en sesiones pasadas, tenemos un presuretrol o un presostato que nos va a controlar esa presión, ¿verdad? Y que en un momento dado que rebase cierto valor, entonces se va a disparar y va a parar nuestro equipo por alta presión, ¿verdad? También puede suceder que tenga nuestro equipo alta presión porque nuestro sistema esté sobrecargado de refrigerante. Recuerden algo muy importante: si de repente nosotros decimos es que le falta refrigerante, antes de cargar refrigerante tendríamos que buscar la fuga. El refrigerante dentro de nuestros equipos no se evapora, no se envejece, no le pasa nada al refrigerante dentro del equipo. Entonces, por lo tanto, si yo tengo falta de refrigerante, tengo una fuga. Antes de cargar refrigerante tendría yo que localizar esa fuga
y repararla, porque a veces como no me da las condiciones adecuadas el equipo, la gente dice es que le hace falta refrigerante, van y le cargan refrigerante y ese también es un problema, se nos va a subir la presión de descarga sobre todo y entonces vamos a empezar a tener fallas por alta presión y alta temperatura de descarga, ¿verdad? Entonces también otro de los puntos que nosotros debemos de cuidar es la limpieza y eso es básico, ¿verdad? La limpieza, ya sea que sea un condensador enfriado por aire o enfriado por agua, nosotros tenemos que cuidar la limpieza. Recuerden, el tratamiento químico, si es que tenemos torres de enfriamiento, el tratamiento químico es bien importante. Tenemos que cuidar la acidez del agua, tenemos que cuidar el contenido de sales e incluso el contenido de contaminantes, ¿verdad? Como orgánicos, como algas o algún otro elemento que pudiera llegar a obstruir nuestros condensadores y entonces la presión se va a elevar. Entonces nosotros tenemos que empezar a diagnosticar de lo más fácil a lo más complicado y yo creo que ustedes lo saben. Entonces, si mi equipo me está dando alta presión de descarga, pues lo primero que tendré yo que revisar es la limpieza de mis equipos, si el ventilador está funcionando, si tiene el ventilador todavía todas las aspas, si está girando a la velocidad adecuada, si la temperatura del agua que yo estoy alimentando a mi intercambiador de calor es la adecuada, situaciones que tenemos que verificar antes de querer meternos al equipo como tal, ¿verdad? Ya si nosotros verificamos todo esto y nos damos cuenta que ninguna de estas causas existe, pues entonces sí tendríamos que meternos a la operación del equipo, donde vamos a revisar que pues maneje las presiones adecuadas, que los dispositivos de control estén funcionando, porque a veces también fallan los dispositivos de control, ustedes lo saben, los fierros y los cables no tienen palabra de honor y entonces ellos fallan en el momento en el que ellos consideran, ¿verdad? Entonces decíamos, tenemos que empezar por cuestiones de lo básico a lo más complicado. A veces también cuando nuestros equipos traen sistemas de lubricación, el filtro separador de aceite se empieza a obstruir, se empieza a ensuciar, mi compresor se empieza a quedar sin lubricación, se calienta y ese calentamiento, bueno, pues va a provocar también una alta presión. Entonces aquí, bueno, pues normalmente si traemos nosotros filtros separadores de aceite, van a traer un medidor diferencial de presión y ese medidor, pues ustedes lo saben, debe de estar lo más próximo a cero. Si empieza a incrementar la presión, quiere decir que mi separador se está obstruyendo y entonces es momento en que nosotros tendríamos que cambiarlo siguiendo todo el protocolo de seguridad y del equipo para poder hacerlo. Otra de las fallas que pudiera presentar nuestro equipo ahora no es alta presión, sino baja presión en la descarga. Una de sus posibles causas pues es el efecto del medio ambiente, ¿verdad? Muchas veces nuestros equipos los instalamos en lugares adecuados, pero por crecimiento, ¿sí? Por crecimiento de las instalaciones, de los equipos, de repente ya les quitamos las condiciones originales y eso puede provocar que nuestros equipos no trabajen de una forma adecuada. Entonces siempre tenemos que cuidar que el flujo de agua o el flujo de aire en nuestros evaporadores, en nuestros condensadores, sea el adecuado para poder entregar el aire o el producto que nosotros estamos conservando, sean las condiciones adecuadas. Entonces esto es algo bien importante y sobre todo algo que nosotros tenemos que considerar mucho es la capacidad de los equipos. A veces estos equipos fueron diseñados para cierta capacidad o fueron más bien seleccionados para cierta capacidad, pero con el pasar del tiempo las instalaciones van creciendo, vamos poniendo más divisiones, más áreas de trabajo, metemos más equipos, metemos más gente y de repente esto, bueno, pues empieza a modificar la capacidad y nuestros equipos pues simplemente no dan esa capacidad. Entonces algo que también nosotros tenemos que verificar
en la operación de estos. Otra de las razones por las cuales la baja presión en la descarga, pues es que no tenemos el contenido de refrigerante adecuado. Recuerden, aquí es importante y hago mucho énfasis en esto. Si no tengo la cantidad de refrigerante adecuado es porque hay una fuga, ¿verdad? Hay una fuga, entonces lo recomendable sería que antes de volver a cargar refrigerante, pues nosotros hiciéramos la detección de fugas, ya sea con algún instrumento en específico. Hay detectores de fugas donde ustedes se ponen sus lentes ámbar y con el detector ustedes van buscando y se ve dónde está la fuga del refrigerante, o hay otros electrónicos donde ustedes van acercando el detector y de repente cuando hay la fuga empieza a sonar como un pollo. O pues si no tenemos eso, el jabonómetro, ¿verdad? La herramienta que todos tenemos, el jabonómetro, para ver dónde está la fuga. Y sobre todo recuerden algo importante: donde hay fuga de un refrigerante siempre hay una mancha que pues si ya la fuga tiene algo de tiempo, pues se le pega el polvo y entonces se hace más visible esa mancha o se ve como una mancha de aceite. Entonces es otra de las razones por la cual tenemos baja presión en la descarga. También otra de las razones es que nuestro filtro deshidratador está tapado, está obstruido. Recuerden, el filtro deshidratador tiene tres funciones. Primero, quitar impurezas. Segundo, absorber la humedad. Y tercero, controlar la acidez que hay dentro de mi equipo de refrigeración. Pero a veces cuando hacemos, por ejemplo, un mal proceso de soldadura, pues pudiera ser que nuestro filtro deshidratador se taponee o se tape, ¿sí? O algún desprendimiento de algún metal de la tubería interno, pues también puede provocar que se taponee. O en un momento dado, incluso si en mi equipo hay humedad, pudiera ser que la misma humedad que hay dentro del sistema, al haber esa restricción, esa caída de presión, llegue a congelarse. Entonces es bien importante que nosotros veamos, ¿verdad? A veces el deshidratador empieza por ahí a sus alrededores a congelarse. Eso me está diciendo que está haciendo la función de expansión, que estamos restringiendo el paso del refrigerante. O otra de las maneras como a veces detectamos si nuestro deshidratador está taponeado y no está dejando pasar es vamos y colgamos el amperímetro y nos va a dar una presión más baja, perdón, un consumo más bajo del que viene marcado en la placa. ¿Esto es por qué? Porque el compresor se está forzando menos al hacer la succión y al comprimir, porque tiene menor cantidad de refrigerante. También pues el insuficiente flujo de agua en nuestros evaporadores, ¿verdad? Puede ser otra de las razones por las cuales en nuestro equipo tenga baja presión, porque no hay el suficiente flujo, o sea, no tenemos el intercambio adecuado en nuestros equipos, y entonces eso puede provocar que nuestro equipo esté trabajando con una baja presión en la succión. Y para eso, bueno, pues tenemos que revisar, recuerden, lo primero, la limpieza de nuestros equipos, ¿verdad? Es bien importante la limpieza y, bueno, pues el verificar los flujos que hay hacia nuestros equipos. Algunas de las fallas eléctricas que nosotros vamos a tener, bueno, pues es causada por un bajo o un alto voltaje, aunque en nuestros equipos, muchos de ellos ya vienen protegidos con dispositivos que en el momento en que sienten o detectan un bajo o un alto voltaje, bloquean el equipo y lo paran, ¿verdad? Y evitan que así se dañen nuestros compresores. También la variación de voltaje que puede haber, eso lo va a detectar este equipo y pues no va a permitir que se dañen, siempre y cuando nuestros equipos traigan este tipo de dispositivos. La caída de una fase, también ya hay equipos que traen protección contra caída de fase, hay algunos otros que no lo traen, entonces eso sí es un riesgo, porque si mi equipo se queda trabajando a dos fases, ustedes saben, pues ya no va a ser el movimiento adecuado, se va a quedar pegado, eso va a hacer que se sobrecaliente y, bueno, pues lo primero sería que se va a disparar mi protección térmica, pero yo tendría que revisar si mi equipo no se quedó trabajando
a dos fases. La inversión de fases, aquí hay algo bien importante. Nosotros sí tenemos que verificar si las fases están bien conectadas, sobre todo en los compresores reciprocantes o en los compresores scroll, que no vemos físicamente en qué sentido está girando nuestro motor. Entonces, a veces nosotros conectamos las fases sin cuidar este punto y el compresor sí funciona. Lo que pasa es que va a mal funcionar porque no nos va a dar las presiones adecuadas, no nos va a hacer el intercambio de calor el equipo, pero con algunos minutos que esté trabajando bajo esta anomalía, entonces nuestro compresor, si está protegido, pues se va a botar la protección y tenemos que detectar esa inversión de fases, ¿verdad? Entonces es bien importante. Este, bueno, otra de las causas pues es la cuestión de la alimentación eléctrica deficiente. En unos momentos más vamos a ver algo que se nos pide que cada año nosotros hagamos con nuestros compresores, que es verificar la calidad de voltaje que nosotros estamos entregando y en base a eso también verificar si nuestros compresores están trabajando bajo el parámetro de consumo de energía adecuado que nos dan las normas, o sea, no lo pone nadie más que las normas, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa situación. También otra de las situaciones es que bueno, pues nuestros controles eléctricos estén dañados, nuestros protecciones térmicas, nuestros contactores, todo eso. Por eso es importante, vamos a ver que en el mantenimiento nosotros hagamos el reapriete e incluso si los equipos lo ameritan, las termografías para ver si no tenemos puntos calientes en nuestros equipos y eso pudiera provocar algún daño. También, como decíamos, bueno, pues pudiéramos tener algunos contactores que ya no son los adecuados. Muchas veces en este punto de los contactores la gente me pregunta, oye, ¿y cuánto dura un contactor? El fabricante me da un valor de muchos arranques, ¿verdad? Pero pues, es casi imposible el estar contando cuántas veces arranca y cuántas para. Eso, bueno, pues ya va en base a la experiencia y decir cada determinado tiempo tenemos que cambiar contactores porque si no se van a dañar, ¿verdad? Y ustedes saben, pues por ejemplo, si un contactor se queda pegado, pues siempre va a estar alimentado nuestro equipo y eso va a provocar daños en los equipos. Los controles también pueden estar deficientes, ¿verdad? En nuestros equipos, los fallos en los contactos de nuestros dispositivos eléctricos, también cables, ¿verdad? Los cables, algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar, el arranque y paro constante de nuestros compresores, o sea, el cicleo quiere decir que pues por ahí algún dispositivo está mandando una señal errónea y bueno, pues hoy ya nos facilitan un poquito el trabajo con nuestros equipos cuando ya traen las pantallas, porque ahí nosotros nos metemos a la sección de fallas y ahí nos indica, ¿verdad? O aparece una alarma y nos indica qué dispositivo es el que probablemente esté dañado, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto para que nosotros sepamos cómo está funcionando nuestro compresor. El desbalanceo del voltaje, que vamos a ver bajo qué parámetros tiene que trabajar nuestro compresor y nosotros tenemos que comprobar eso, ¿verdad? El recalentamiento en nuestros compresores, pues ya vimos algunas probables razones por qué se puede recalentar, porque el filtro deshidratador esté obstruido, porque la válvula de expansión esté obstruida, porque el evaporador no esté dando la transferencia térmica adecuada, porque en el condensador tenemos alguna anomalía. La cuestión de la lubricación, recuerden, si nosotros tenemos, y esto es bien importante, tenemos humedad dentro del sistema, entonces nosotros vamos a hacer que el aceite se acidifique y eso va a provocar problemas de lubricación y a la postrera o a la larga nosotros vamos a tener problemas de que nuestro compresor se aterrice y se queme. Entonces es algo bien importante que nosotros tenemos que vigilar,
¿verdad? El retorno de líquido pues es otra de las probables causas por las cuales nuestros compresores se dañan. Recuerden, el compresor está diseñado para trabajar con gases. Si queremos mover líquidos, pues tenemos que usar una bomba, y por lo tanto la resistencia de nuestros compresores pues no está para estar trabajando con líquidos. La pues la migración de refrigerante, esto es, que nuestro refrigerante de repente empiece a perder propiedades debido a que tenemos humedad en el sistema, y esa humedad se está mezclando con el aceite se está mezclando con el refrigerante lo está arrastrando, y eso va a provocar que, bueno, pues tengamos problemas. Y por último, como mencionábamos, el golpe de líquido. Y aquí hay algo muy importante. Nuestros equipos nuevos ya traen refrigerantes serie 400 normalmente, o series 500. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que cuidar mucho es al momento de hacer la carga del refrigerante. Recuerden, nosotros tenemos que cargar estos refrigerantes en estado líquido, por lo tanto tenemos que usar una válvula restrictiva, una válvula de restricción. ¿Para qué? Para que haga la función de la válvula de expansión y no deje entrar el refrigerante 100% líquido a nuestro sistema, porque, bueno, pues eso pudiera dañar nuestros compresores por el golpe de líquido, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las situaciones o algunas de las fallas probables que nosotros podemos tener en nuestros equipos. Ahora, hablando del mantenimiento preventivo que deben de llevar nuestros equipos, pues recuerden, el mantenimiento preventivo básicamente nosotros lo vamos a aplicar con los sentidos, ¿verdad? Con los sentidos como, bueno, pues escuchando ruidos extraños en nuestros equipos, tocando a lo mejor temperaturas elevadas, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, decimos, es que el compresor creo que no está funcionando bien, vamos y tocamos con mucho cuidado el tubo de la descarga, pues sí está caliente, y vamos y tocamos el tubo de la succión, pues está frío. Estamos aplicando los sentidos, ¿verdad? El oído, las manos, a veces el olfato. Entramos a las áreas donde están nuestros equipos y detectamos algún olor extraño, debido a que, bueno, pues a lo mejor algún cable se está requemando, tengo fuga de algún material. Entonces con el olfato lo detectamos, y también, perdón, con la vista, pues ahí detectamos anomalías, por ejemplo, sobrecalentamientos de repente, o falta de aislantes en nuestros equipos. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros realicemos estos tipos de mantenimientos preventivos, aparte de lo que nos dicen los fabricantes de los equipos, ¿verdad? O sea, tenemos que basarnos mucho en lo que nos dicen los fabricantes de los equipos. Y lo primero que nos dicen, bueno, hay un mantenimiento semanal donde nosotros tenemos que verificar todos los parámetros bajo los cuales está trabajando nuestro equipo, y eso tiene que ir anotado en una bitácora. A veces, bueno, pues tenemos los manómetros donde yo voy y veo a ver cuál es la presión de baja, cuál es la presión de alta, las temperaturas, voy a la mirilla, si tengo mirilla, y veo a ver si no está en color verde, morado, amarillo, ¿verdad? ¿Qué tonalidad tiene nuestra mirilla? Porque recuerden, ella nos puede indicar si tenemos humedad, si tenemos suciedad dentro del refrigerante, o si el refrigerante está en buenas condiciones. Pero todo esto nosotros tenemos que irlo anotando en una bitácora, ¿verdad?, para poder llevar el control adecuado. Pero lo importante del mantenimiento semanal es que nosotros hagamos la revisión de los parámetros con los que debe trabajar nuestro equipo, porque así vamos a diagnosticar y vamos a detectar si nuestro equipo está en condiciones de seguir operando o requiere ya de alguna reparación mayor o de algún mantenimiento mayor. Entonces, en el mantenimiento semanal es esta parte que nosotros tenemos que cuidar en nuestros equipos. También nos dicen que, bueno, pues debemos de tener un mantenimiento
mensual, donde, bueno, pues aquí nosotros vamos a tener que revisar toda nuestra unidad para ver que no haya algún elemento flojo, algún elemento suelto. De repente, por la misma vibración que generan los equipos, se empiezan a aflojar las tornillerías, algunos dispositivos que van por ahí sujetos con alguna abrazadera o algo se llegan a caer. Entonces tenemos que buscar que todos estos dispositivos estén en su lugar y estén bien fijos, porque si no, a la larga puede causar algún daño en nuestros equipos. También algo que nosotros tenemos que cuidar mucho es, bueno, pues verificar que las protecciones de sobrecorriente estén bien calibradas, estén funcionando correctamente, y eso, para ustedes lo saben, pues las protecciones térmicas normalmente traen un testeo donde yo puedo, pues simplemente presionando un botón, poder disparar la protección y verificar si está trabajando de forma adecuada. También si en el caso de que nosotros tuviéramos en nuestros compresores resistencias para el calentamiento del aceite, y que, bueno, cuando arrancamos los equipos el aceite tenga la presión adecuada y la temperatura adecuada, bueno, pues verificar que estas resistencias estén funcionando también adecuadamente. ¿Sí? Realizar pruebas de fuga de refrigerantes, ya saben, pues muchas veces es con inspección visual, siguiendo las tuberías, sobre todo los puntos donde tenemos alguna soldadura, hacer las verificaciones para ver si no tenemos fugas, y eso nos va a causar que nuestro equipo poco a poco se vaya quedando sin refrigerante. A veces las fugas son muy pequeñas y no se manifiestan de hoy a mañana, sino tardan mucho tiempo en presentarse esa deficiencia de refrigerante, pero pues nosotros podemos detectarlas haciendo estos recorridos y estas pruebas para ver si no tenemos alguna fuga en el gas refrigerante, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que verificar, bueno, que nuestras piedras desecantes o nuestros filtros deshidratadores no vayan a provocar alguna caída de presión. Como les comentaba, a veces cuando se taponean, lo que empieza a ver es mucho escarchamiento alrededor de nuestro filtro deshidratador. Eso nos está indicando que que el filtro está obstruido, y que, bueno, pues tenemos que cambiarlo haciendo todo el proceso que, bueno, pues ustedes ya conocen, ¿sí? También nosotros tenemos que verificar la presión del aceite de acuerdo a los manuales de operación que nos entregan los fabricantes de nuestros equipos. Y por último, bueno, pues hay mantenimientos que nosotros tenemos que aplicar al año. Y bueno, uno de ellos es el verificar los aislamientos térmicos. Ustedes saben, hay parte de la tubería en nuestros sistemas chiller que van aislados o van forrados. Entonces tenemos que verificar que toda tubería, todo elemento que vaya aislado, que vaya forrado, conserve su forro. ¿Por qué? Porque a veces por algún mantenimiento que hacemos, alguna operación, quitamos alguna parte del forro y ya no la volvemos a colocar, o por la misma vibración se va deteriorando, se va despegando y se cae este forro. Entonces tenemos que verificar que sí esté en buenas condiciones. También, bueno, pues detalles de pintura, o sea, la apariencia que tenga nuestro equipo, o a veces algunas partes por sobrecalentamiento se les empieza a botar la pintura, y bueno, pues tenemos primero que atender la falla y después hacer la reparación. También nosotros tenemos que hacer la revisión, ¿verdad?, de la secuencia en los controles, ¿verdad?, de nuestros equipos, y para eso pues muchos equipos ya traen el testeo, ¿verdad?, el testing, para que nosotros veamos si nuestro equipo sí está haciendo la secuencia adecuada y está protegido, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que verificar, ¿verdad?, pues todo lo que son las conexiones eléctricas en el mantenimiento anual, todas las conexiones eléctricas, hacer reaprietes, hacer el cambio de los elementos si es que ustedes lo consideran necesario de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Hacer los cambios de contactores, si usamos algunos relevadores, entonces hacer el cambio de todos estos dispositivos. También la revisión de todo lo que son las conexiones de control
y de fuerza, ¿sí? También la revisión y la limpieza para el control. Sí, ustedes lo saben, aquí es bien importante el material que nosotros utilizamos. Normalmente debemos de usar dieléctrico porque ese material o esa sustancia lo que hace es robar la humedad de todos nuestros elementos eléctricos o electrónicos, que sabemos que es el principal enemigo de ellos. La humedad. En algunos casos pues se nos pide el megueo de motores cuando tenemos compresores de tornillo, cuando tenemos compresores centrífugos y el motor es externo. Muchas veces se nos pide que hagamos el megueo. Cuando no, bueno, pues habría que verificar cuando se nos recomienda que hagamos el cambio de rodamientos o que se haga el cambio de rodamientos. Si tenemos compresores centrífugos o de tornillo, muchas veces ese cambio de rodamientos pues lo hacen los proveedores de estos servicios, debido a que a veces son motores muy grandes y nosotros no contamos con el herramental necesario para hacer este cambio de rodamiento y las verificaciones. Y bueno, pues si usted lo considera necesario, pues es hacer el megueo. Hay que tener el megger, hay que saber cómo hacerlo para no dañar nuestro motor, ¿verdad? Porque si no, después del megueo, pues dicen a los 2-3 días se quemó. Pues sí, porque lo megueaste de una forma incorrecta y pues derretiste el barniz, y entonces nuestras bobinas se fueron a corto y bueno, pues se quemó el motor después de haberle dado mantenimiento, ¿verdad? A veces dicen, es que nomás le metiste la mano y ahora ya cada rato falla. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con las técnicas adecuadas y con el cuidado adecuado. La revisión de la vibración, se nos recomienda que por lo menos una vez al año hagamos un análisis de vibraciones. Y nosotros tenemos varios equipos de este tipo. Por ejemplo, si tenemos motores en las unidades manejadoras, si tenemos motores en el chiller o en algunos otros máquinas, en algunos otros elementos, pues sí es importante que tengamos un analizador de vibraciones para que, bueno, pues nosotros podamos hacer ese análisis y detectar cuando, por ejemplo, un rodamiento ya esté flojo, algún tornillo de la base no esté bien apretado, la flexión en los rotores, todas esas situaciones que nos van a arrojar los análisis de vibraciones y que nos van a ayudar a mantener nuestros equipos de una forma adecuada. Y bueno, pues también es importante que nosotros, si nuestros equipos manejan cierta cantidad de aceite que sea muy costoso hacer el recambio de pues una vez por año tendríamos que mandar a hacer la prueba de acidez de nuestro aceite, porque recuerden, eso me va a indicar si el aceite se está poniendo conductivo o no es conductivo, ¿verdad? Porque recuerden, si se vuelve conductivo, pues entonces va a trasladar la energía eléctrica del motor hacia nuestro compresor, si es que son compresores reciprocantes o son compresores Scrolls de las bobinas del motor. La va a trasladar la energía hacia nuestras carcasas, se va a aterrizar el compresor y entonces se va a quemar, ¿verdad? Entonces son situaciones que nosotros tenemos que ir cuidando. Algo muy importante, bien importante en los equipos es que estén aterrizados, si no se va a dar la famosa corrosión galvánica. ¿Qué es esto? Pues ustedes saben, tenemos dos materiales, por ejemplo en los condensadores, en los evaporadores, a veces tenemos acero al carbón y cobre, o a veces tenemos cobre y aluminio. Ahí se da la corrosión galvánica y nuestras tuberías comienzan a picarse. ¿Debido a qué? A que nuestros equipos no están aterrizados correctamente. Y otro de los mantenimientos es que nosotros tenemos que hacer limpiezas en condensadores y evaporadores. A veces solamente externas, y también, bueno, pues de paso se le dan una peinada a las aletas de aluminio, pero a veces cuando nuestros equipos están perdiendo eficiencia, quiere decir que nuestros evaporadores y nuestros condensadores ya están contaminados por dentro, y entonces ahí, bueno, pues tenemos que hacer una limpieza interna, tenemos que desconectar evaporadores, condensadores del sistema y hacer una limpieza interna con el producto que ustedes utilicen. Antes, por ejemplo, se usaba el R11,
para poder limpiar y algunos otros, pero hoy ya no está permitido. Entonces hoy venden limpiadores que son biodegradables, entonces pues ya ustedes pueden usar ahí la marca que ustedes consideren mejor. Y también, bueno, pues algo bien importante es el reapriete de la tornillería, ¿verdad? El reapriete de la tornillería, recuerden, nuestros equipos vibran, por lo tanto los tornillos tienden a aflojarse. Entonces el reapriete de la tornillería es algo que también nos recomiendan que nosotros lo hagamos una vez al año, ¿verdad? Decíamos, una parte del mantenimiento bien importante es la determinación del desbalanceo que existe entre fases en el voltaje. Y para eso, bueno, pues nosotros tenemos que hacer una prueba muy rápida, ¿verdad? Primero vamos a medir voltajes entre fases, esto es, entre la fase 1 y la 2, entre la 1 y la 3 y entre la 2 y la 3. Y vamos a obtener ciertos valores, ¿verdad? Entonces, a estos valores lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo los tres valores de las fases y voy a sacar un promedio, ¿verdad? O sea, voy a sumar los tres valores y lo voy a dividir entre 3 y ahí yo saco un promedio. Después de que yo ya tengo este promedio, voy a hacer una resta. Al promedio nosotros le vamos a restar el valor más bajo y también le vamos a restar el valor más alto y vamos a obtener dos valores. Por ejemplo, en el caso que estamos poniendo es 8 y 9 volts. Aunque nos da menos 9, pues vamos a tomar nosotros el valor nominal, ¿verdad? O sea, sin signos, y que si nos dio menos 9, pues es 9. Entonces, en este caso nos da 8 y 9. Después nosotros de estos dos valores vamos a tomar el mayor y lo vamos a multiplicar por 100. En este caso es el 9, por 100 son 900 y lo vamos a dividir entre el promedio de los voltajes. Y en este caso pues me da 4.05, ¿verdad? Este valor está en por ciento. 4.05%. Pero ¿qué nos dicen las normas? Ok, la norma me dice, primeramente, ¿verdad? La norma MG1 1434, ¿verdad? Que es para motores eléctricos, y esto, bueno, pues es de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, ¿verdad? Nos dice que es la NEMA, lo que nosotros conocemos como la NEMA, nos dice que un motor no debe de operar, ¿verdad? Dice que con un valor mínimo de 1.5%, ¿verdad? Aunque para los compresores nos marcan 2.5. Si nosotros volvemos a nuestra diapositiva, nos damos cuenta que el valor nos dio 4. Esto es, tenemos un desbalance mayor. Nuestro compresor está trabajando fuera de. ¿Qué va a ocasionar esto? Bueno, pues va a ocasionar, por ejemplo, en la primera, pues nos dicen, ¿verdad? Que no debe de trabajar a menos de 5%, pero los fabricantes de compresores nos dicen que no debe de trabajar a menos de 2.5. Entonces, si tomamos la norma de los fabricantes de compresores, nuestro compresor está trabajando fuera de la tolerancia y bueno, pues lo que va a pasar es que va a perder una vida útil. Si nos iba a durar 20 años, a lo mejor nos va a durar 5, ¿verdad? Porque no es proporcional. Mientras más vaya perdiendo este valor, bueno, o saliéndose de tolerancia a este valor, pues lo que va a pasar es que más rápido se va a dañar nuestro compresor. Entonces, así es como nosotros vemos la cuestión del desbalanceo entre fases en el voltaje, ¿verdad? Recuerden, en general los motores eléctricos nos dicen 5%, pero en lo particular la gente que fabrica compresores nos dice que no debe de ser mayor a 2.5%. ¿Sí? Y bueno, pues también nosotros tenemos que ver el desbalanceo de la corriente eléctrica, esto es, entre lo que es el consumo en la fase 1, en la 2 y en la 3. Igualmente vamos a tomar los valores, vamos a sacar el promedio,
a ese promedio le vamos a restar el mayor y el menor y nos va a dar un cierto valor. De estos dos valores vamos a tomar el mayor, igual lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre el promedio, ¿verdad? Y nos da cierto valor, en este caso 3.6%. Recuerden, esto está dado en porcentajes. Pero ¿qué nos dicen la gente que fabrica compresores? Nos dice que pues el valor, ¿verdad?, debe de ser menor o igual al 10%. ¿Sí? Entonces quiere decir que, bueno, pues en este caso el compresor está dentro de estos valores, y una de las causas más probables por las cuales este desbalanceo en el consumo se da es por los falsos contactos o porque dejamos alguna conexión mal amarrada. Entonces ahí es la razón por la cual se nos dan estas situaciones. Y ok, aquí por ejemplo nos dicen, ¿verdad? Fíjate que si tu compresor está trabajando hasta 107 grados centígrados, pues está bien, pero ya si está en 120, cuidado, ¿verdad? Y si ya se está en 135, pues ya tenemos un problema muy, muy serio, ¿verdad? Entonces máximo serían 107 grados centígrados. De ahí para abajo, para arriba, bueno, pues ya el compresor nos está diciendo que nosotros tenemos algún problema en la operación, en el ciclo o en sí en el compresor, ¿verdad? Entonces con esta parte daríamos por finalizada la parte de lo que son los chillers, y ahora, bueno, pues vamos a entrar a la parte de lo que son las unidades manejadoras de aire, que son los equipos que van a aprovechar la energía que nosotros estamos generando en los chillers, ¿verdad? Las famosas UMAS o unidades manejadoras de aire, que es donde están los serpentines que nosotros tenemos como intercambiadores de calor, y ahí es donde el aire que nosotros vamos a acondicionar toma las características adecuadas. ¿Sí? Entonces las manejadoras de aire, bueno, pues son equipos que, bueno, pues van a tener una sección donde tenemos montada una turbina, tenemos una sección de filtración, tenemos una sección de mezcla, porque a veces nuestras unidades manejadoras de aire no solamente trabajan como inyectoras, sino también como extractores. Entonces parte del aire que nosotros ya acondicionamos lo reutilizamos. Entonces algunas manejadoras tienen un área de mezcla, ¿verdad?, de este aire con el aire que estamos extrayendo de la atmósfera para poder inyectarlo. Y bueno, pues tenemos el área del intercambio de calor, que es el área donde tenemos los serpentines que alimentamos con agua helada si es que nosotros queremos acondicionar el aire, dar refrigeración, o tenemos serpentines, que a veces es el mismo, donde vamos a hacer fluir agua caliente o vapor cuando queremos dar calefacción a las áreas que estamos acondicionando. Entonces son las partes básicas de nuestras unidades manejadoras de aire, ¿verdad? Decíamos un área donde tenemos la turbina, tenemos un área donde tenemos los filtros, otra área de mezcla y otra área de intercambio de calor. Entonces vamos a estar revisando cómo funciona nuestra manejadora de aire y cuál es el mantenimiento básico que nosotros tenemos que aplicar a cada una de estas áreas, ¿verdad?, para que nuestra manejadora de aire funcione de forma adecuada. Entonces recuerden, nosotros tenemos unidades manejadoras de aire, ¿verdad?, donde lo que vamos a hacer es darle las características adecuadas al aire que nosotros vamos a inyectar. ¿Cuáles son estas características básicas? Bueno, pues primeramente la temperatura, la limpieza y el contenido de humedad. Más adelante vamos a ver las pruebas, las mediciones que nosotros tenemos que hacer para verificar que nuestras unidades están entregándome el aire en las condiciones de humedad, de limpieza, también de temperatura, pero de velocidad, ¿verdad?, de los cambios de aire que nosotros tenemos que hacer por hora, ¿verdad? Y todo esto, bueno, pues nosotros tenemos que estar fundamentados
en el código ARRAE, ¿verdad? Y en la norma ISO, que es donde nos van a indicar todas estas características, y esto, bueno, pues va a depender del tipo de local que nosotros tengamos. Entonces decíamos, nosotros tenemos nuestra unidad manejadora de aire, que es la que nos va a proveer el aire ya con las condiciones adecuadas, y bueno, pues lo vamos a obtener de nuestra unidad manejadora. Pero recuerden algo muy importante: esta unidad manejadora depende de otros equipos, por ejemplo del chiller, o también de alguna caldera o de algún generador de agua caliente, si es que nosotros igual proporcionamos calefacción a nuestras áreas que queremos acondicionar. Entonces, como comentábamos, ¿verdad? Una manejadora de aire, pues es un equipo, ¿verdad? Que no solamente se va a encargar de inyectar el aire, ¿no? Sino que, como comentábamos, a veces nosotros lo que tenemos es una unidad manejadora que cumple las dos funciones, cumple la inyección y la extracción, y entonces en este caso es donde nosotros tenemos un área de mezcla de aire, donde vamos a mezclar aire que estamos extrayendo o que estamos absorbiendo del medio ambiente, y aire que nosotros extraemos de las áreas que estamos acondicionando, ¿sí? Y esto es bien importante que nosotros lo veamos, porque, por ejemplo, a veces en esa área de mezcla lo que tenemos son filtros de carbón activado para absorber todos los olores que pudiéramos tener del medio externo o del medio interno. Entonces, de eso depende mucho la composición de nuestros equipos, ¿sí? Entonces, decíamos, pues la principal característica que van a tener nuestras unidades de aire acondicionado o unidades manejadoras de aire, bueno, pues es la versatilidad que tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues decíamos, no solamente las podemos usar en el aire acondicionado de un edificio, sino por ejemplo, hay sistemas HVAC, ¿verdad? Que ya se usan en otro tipo de instalaciones, como por ejemplo industria farmacéutica, alguna industria alimenticia, donde, bueno, pues nosotros ahí no solamente vamos a tener nuestros filtros de cartón o de tipo bolsa, sino ya vamos a tener filtros EPA o filtros ULPA de alta eficiencia, ¿verdad? 99.95% de eficiencia. Entonces, esa es la versatilidad que nosotros tenemos con este tipo de equipos. Y aparte, pues con un equipo de esto yo puedo acondicionar el aire en diferentes áreas. Y para eso, bueno, pues nosotros utilizamos las famosas válvulas VAP, que son las válvulas de controladoras de volumen, ¿verdad? Que vamos a tener en cada punto que nosotros queremos acondicionar para hacer el balanceo, la cantidad de aire que debe de ir a una área determinada. Entonces, esas válvulas, que son válvulas de volumen de aire, bueno, pues lo que hacen es controlar la cantidad de aire que nosotros vamos a inyectar en cada una de las áreas que vamos a acondicionar. Nada más aquí hay que recordar algo muy importante. Cuando nosotros ponemos restricciones, ¿sí? Cuando nosotros ponemos restricciones, bueno, pues la presión del fluido va a bajar y la velocidad va a aumentar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que verificar, porque a veces, por ejemplo, hay áreas donde no hacemos un buen cálculo y de repente cerramos mal las válvulas. Eso quiere decir que le vamos a dar mayor velocidad, que en el momento en que el aire entre en contacto con las personas, pues les va a robar más humedad y ellos van a sentir que el aire que les está acondicionando es más seco, no tiene el contenido de humedad adecuado. Entonces, hay sistemas dentro del aire acondicionado, ¿verdad? Como el sistema totalmente aire, como el que vemos en la diapositiva, que es un mini split. Lo que nosotros vemos ahí, en la parte inferior tenemos el condensador, en la parte superior tenemos el
evaporador, y aquí, bueno, pues este sistema me está proporcionando la cantidad de aire suficiente para acondicionar una determinada área. Por eso decimos que es un sistema total de aire, ¿sí? No hay otro dispositivo que nos controle el flujo de aire. El único que lo va a controlar, bueno, pues es este dispositivo. Y por ejemplo, si son dispositivos inverter, bueno, pues ya tenemos velocidades variables, pero como quiera, el único que está controlando el flujo del aire es el mismo equipo. No hay ningún otro equipo extra que nos ayude. También nosotros tenemos de caudal completo, que igual nosotros vemos aquí unidades de ventana, mini split, multi split, que son los únicos equipos que nos van a estar manejando el caudal, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman de caudal constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a tener ninguna variación. En este caso, bueno, pues no tenemos ningún dispositivo como algún variador de frecuencia o algún sistema inverter en estos equipos. Por eso nos dicen que son de caudal constante. También nosotros vamos a tener otro tipo de equipos, ¿verdad? Donde ya vamos a necesitar de ductería, ¿verdad? La ductería, o sea, los caminos por los cuales va a circular el aire acondicionado. Y bueno, pues podemos tener sistema de monoductos, esto es de un solo ducto, ¿verdad? O tenemos sistemas de doble ducto, ¿verdad? Y bueno, pues aquí depende mucho del diseño, de la instalación que nosotros vayamos a hacer. Si nuestra instalación únicamente es de inyección y tenemos otro sistema aparte de extracción, o si nuestro sistema va a ser de inyección, extracción. Por eso se le llama monoducto cuando nada más hace la inyección, o de doble ducto cuando nosotros tenemos la extracción y la inyección en el mismo equipo, ¿verdad? Tenemos equipos que son para una sola zona o para multizonas, como en el caso de las manejadoras de aire. En el caso de los mini split, pues son para una sola zona. En el caso de las manejadoras de aire, pues nosotros podemos acondicionar diferentes áreas con diferentes características, a veces de temperatura, de humedad o de cantidad de aire que se requiere. Nosotros sabemos, a veces tenemos dispositivos en nuestros equipos que, bueno, pues lo que van a hacer es estar mandando una señal para que las válvulas abren o cierren en mayor cantidad, para que el flujo del aire sea el adecuado y la temperatura también. A veces tenemos lo que decimos termostatos en cada oficina o en un grupo de oficinas o en una determinada área, que es diferente al termostato que tenemos en otra área, pero eso pues mandan una señal a nuestras válvulas reguladoras del aire para que controlen estos dispositivos, ¿verdad? Entonces son situaciones que nosotros vamos a verificar en nuestros equipos. Ahora, nosotros tenemos equipos también que los vamos a denominar como de baja presión o de alta presión, y esto no quiere decir que nosotros midamos exactamente una presión en las áreas donde nosotros vamos a trabajar, sino esto va a depender de la velocidad del flujo del aire que va a entrar a las áreas. Recuerden, en nuestras válvulas de aire, nosotros lo que vamos a hacer es abrir o cerrar mecanismos, pero esa apertura o cierre de mecanismos lo que va a hacer es una variación en la velocidad, y al variar la velocidad también se va a variar la presión. Por eso decimos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, áreas donde nosotros vamos con el anemómetro y medimos velocidades del aire y nos da entre 2 y 7 metros por segundo, decimos que tenemos áreas de baja presión. Pero si nosotros llegáramos a ir con el anemómetro a medir en la salida de las rejillas de inyección y nos dan de repente de 12 a 16 metros por segundo, entonces tenemos áreas de alta presión. A veces este manejo en las válvulas se usa
para generar diferencias de presiones. Hay áreas donde, por ejemplo, tenemos que medir la presión diferencial, esto es, la presión de un cuarto debe de ser mayor a la que hay en un pasillo. ¿Para qué? Para que la contaminación que hay en el pasillo no se meta a ese cuarto. Entonces la velocidad del aire que debe de estar acá en el cuarto debe ser mayor que la velocidad que tenemos en nuestros pasillos. ¿Para qué? Pues para evitar lo que normalmente conocemos en el aire acondicionado como una contaminación cruzada. Entonces es bien importante que nosotros verifiquemos esto. Vamos a ver las verificaciones, como les decía más adelante, que tenemos que hacer en nuestros sistemas de aire acondicionado. Pues las aplicaciones, nosotros sabemos que puede ser en el caso de los de una sola sauna, pues los mini split pueden ser desde una casa. En el caso de las manejadoras de aire, pues pueden ser centros comerciales, pueden ser auditorios, hospitales, edificios. Tienen mucha aplicación en nuestros sistemas de aire acondicionado, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra sección de ventilación.